timbre. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amables televidentes. Un grato placer. Cada domingo nosotros hacemos este encuentro en el que pues le presentamos a ustedes los grandes protagonistas del quehacer nacional e internacional. Para nosotros este domingo motivo de una emoción especial porque vamos a conversar con una persona con quien compartimos desde este canal en una producción que me vincula mucho, porque los que hemos limpiado nuestras uñas con los dientes y probado el sabor de la tierra, sabemos la emoción que brinda el uno poder tener el orgullo de decir que es campesino. Algo que pues se coloca de una manera especial. Y yo pienso que nuestro protagonista de este domingo, yo no lo puedo ver de otra manera que no sea como un campesino. Porque si hay alguien que yo he podido ver que ame la tierra y que le tenga un apego a lo que realmente significa ponerla a producir, nadie se equipara con el ingeniero Leonardo Faña. Fue nuestro compañero aquí en Pantalla Abierta. Cada jueves compartíamos con él sus experiencias dentro de este mundo de la agronomía. Pero Leonardo, yo marco lo que es el guión de este programa. Si bien vamos a hablar de muchas cosas, pero quisiéramos iniciarlo como lo que es la marca que me han trazado. Es que el país conozca tu trayectoria y sepa cómo se marcan, cómo se hacen los grandes hombres en este país. Hasta donde yo, el Faña, te soy honesto, el Faña a mí, porque mi papá allá en Sabana Rey me decía que había que mirar a la gente por el apellido, y que por ahí usted sabía si era de raza o si no era de raza. Entonces yo pues me formé mucho con el asunto de los apellidos, pero el Faña a mí la verdad es que no me da. Yo no sé si los Fañas son del sur, si son del este, si son de Arabia, si son de dónde llegan los Fañas de Leonardo. Bueno, el origen es español. Es un apellido español. Sí. ¿Y dónde se asentó ese? Se asentó en el Cibao primero. ¿En qué parte del Cibao? Principalmente de Santiago, Navarrete, okay. Por ahí. Después pasó a La Vega. Ahí había un equipo Faña que se dedicaron a la fotografía. Pues yo no conocí ningún Faña en La Vega y yo soy de allá. Sí, yo tenía un estudio fotográfico. Sí. Ahí en La Vega. Y después se fueron a sembrar arroz para el Bajo Yuna. Okay. Inagua, por ahí, por Cahuete, por esos lados. ¿Tú dónde naciste? Yo nací en Navarrete. En Navarrete. Entonces, siempre... ¿Ahí fue que nació Balaguer? Sí, Balaguer era vecino de nosotros. ¿Es verdad? Que tenía 1, 2, 3, 4 casas. Sí. Pero que yo cuando estaba pequeño, Balaguer era muy famoso. Ese fue a estudiar para Santiago. Ya. Y cuando se fue a estudiar a Santiago, Balaguer era uno de los que más leía libros. A ese hombre le gustaba leer libros. Sí. Y cuando se fue a Santiago hubo que llevarle 3 camiones de libros. De libros. Cuando él se mudó, que se fue a estudiar a Santiago. Era un hombre de lectura. De lectura. Por eso perdió la vista. Porque allá había un sitio en Navarrete que el dueño se llamaba Silito. Y él tenía un letrero, era como un bar, y él se iba con los amigos a beber, aunque él no bebía, ¿no? Pero bebía para refresco. juntarse con ellos. Pero se juntaba con ellos, ahí ese letrero decía, aquí se olvidan todas las penas. Y a Balaguer le gustaba ir ahí. A olvidarse de las penas. Sí, entonces tenía un amigo de él que le decían Papa Juan. Papa Juan era como el jefe de todos los jóvenes. Y le gustaba mucho beber.
¿Y tú te criaste allá en Navarrete? Sí, yo me crié en Navarrete. ¿Estudiaste en la escuela de allá? Estudié en la escuela de allá, sí, eso? sí. Qué bien. Entonces, papá Juan era el que le daba cocotazo a Balaguer. Ya dejé ese libro, le daba un cocotazo. Porque se iba al bar a leer. Sí, oye, con la luz así y todo se ponía a leer. Ya, Sí. un enfermo. Pero Balaguer no era muy amigo tuyo. Bueno, yo realmente no lo conocí bien porque yo estaba muy pequeño, ¿verdad? Yo no sé si ya pero mi papá te decidiste arreglar con él. No, él era en ese tiempo muy dadivoso. En la casa donde nosotros vivíamos, mi papá trabajaba en el INDRI y él le regaló una casa a mi mamá. Sí. Sí, y cuando llegó a presidente. Sí, cuando tomó la presidencia. Okay. Hizo un programa de y qué raro que tú no saliste reformista. Bueno, no, porque yo, imagínate, era menor de edad. No, de eso vamos a hablar ahora. De eso vamos a hablar ahora. Okay. Mira, Faña, y hay río allá en Navarrete. Sí. ¿Tú te bañabas en el río? Adiós. El canal ya que de norte pasa por Navarrete. Es verdad, y es bueno, es bueno. Muy bueno. Agua cristalina y todo eso. Y el río Navarrete, ¿cómo se llama el río allá? El río Yaque de norte. Hay otra rigola que le pasa por el lado ahí que la gente va a pescar, tilapia y cosas de esas. Ya. Navarrete es un pueblo bonito, maravilloso. Sí. Hay mucha gente buena, trabajadora, sembraba mucho tabaco. Básicamente. Básicamente. Pero ahora tienen ganadería y siembran muchísimas cosas. Sí, ya esa zona que antes yo, por lo menos Esperanza, hasta Valverde, por ahí yo veía mucha caña. Sí. Ahora lo que veo es mucho plátano. Sí. Y arroz. Y arroz. Sí. Muchos plátanos y arroz. Guineo. Sí, como que ha cambiado. Sí, ha cambiado bastante el sistema. Eso es evidente. Ya. Y tu paso a lo que es ya la idea de hacerte agrónomo, ¿fue desde allá de Navarrete o eso apareció por otro lado? Bueno, fíjate, yo comencé a estudiar en Navarrete de pequeño. Cuando estaba en el liceo ya, yo comencé como a desarrollarme un poquito más de inteligencia porque al principio yo no era muy inteligente. Ah, sí. Pero un día mi mamá me llamó porque me quemé en el cuarto curso. Ah, entiendo. Entonces, mi mamá me llamó y me dice, pero mijito, mis esperanzas están puestas en ti, ¿cómo tú te dejas quemar? Me digas cosas. Me dio vergüenza. Ay, y de ahí para allá entonces comencé a ser buen estudiante. Te preocupaste. Me fajaba a estudiar. Y entonces comencé dándole clases a los mismos que estudiaban conmigo. Y cuando venía el tiempo de exámenes, nosotros hicimos un grupo de 4 que le llamábamos Lady Wife, que era Leonardo, Diógenes, William y Félix. Entre nosotros 4, entonces formamos ese grupo para ayudar a los demás estudiantes. Cuando venían los tiempos de exámenes, nosotros hacíamos como un cuestionario de todas las cosas que podían salir en los exámenes. Y eso era lo que los estudiantes estudiaban. Y lo practicaban. Lo practicaban. Qué bien. Entonces ahí nos fuimos desarrollando. Entonces un día vino un hermano mío que vivía en Santiago y me dice, bueno, va a haber un examen en ELISA de agronomía, ¿tú quieres ir? Yo digo, claro. ELISA que estaba en Santiago. En Santiago. Entonces él me dio el pasaje, mi hermano Juan Nicolás Faña se llama él. Sí. Se lo debo a él. Y él me mandó. ¿Para tú ya inscribirte? Para ir, no, a ir a examinarme. A examinarte, sí. Pues examinaban miles de gente. Ok. Y lo que pasaban, entonces lo admitían. Ya. Yo fuimos de Navarrete, fuimos 6, pasamos 2. Entonces esos 2, eso era una beca, no había que pagar nada. Valió la pena decidirse por ser inteligente, ¿verdad? Sí. Entonces llegamos ahí y ahí comenzamos a estudiar. Sí. Y comencé a penetrarme en la agronomía. Tú sabes que en ELISA era muy estricto. ¿Pero tu papá era un campesino o tu papá era? Mi papá era un campesino y sembraba tabaco. Y además trabajaba en el INDRI, era el que manejaba. ¿Tú llegaste a sembrar tabaco? No, en esos tiempos yo no me dedicaba a estudiar. Estudiar. Lo tuyo era estudiar. Entonces después que salí de Navarrete ya me fui a Santiago y duré en ELISA 4 años. Y cuando llegué a ELISA me fui compenetrando porque ahí te levantaban a las 5 de la mañana, sonaba una campana.
Sí, eso era militar, eso era Sí. como Y uno te le entrenamiento daban militar. entonces una hora para que tú te prepararas. Porque uno vivía ahí mismo. Vivía ahí mismo. Sí, te daban desayuno, había que ir a la Todo iglesia, te porque daban. eran como religiosos. Sí, tú no tenías que ir a la iglesia. Ellos tenían un lugar que uno iba y le daban buenos modales, moral y cívica, todas esas cosas. Ya, daban. ya. Y cuando eso entonces también uno tenía que hacer una tarea. Cada uno lo mandaban o para la siembra de plátano, o te mandaban para los hortalizas, o te mandaban para los cerdos, o a ordeñar la vaca, o a atender los chivos. Y eso se iba turnando, porque uno tenía que aprender de todo. Y hacer inseminación, o tú tenías que ir a la granja de pollo. Entonces te encargaban Toda esa eso. instalación la tenían La ellos tenía allá. lisa. Entonces uno duraba 15 días en cada lugar. Y te iban rotando. Lo más malo allá era el asunto de la posilga. Ah. Entonces cuando uno venía de la posilga, que venía con ese La bajo, gente quería acercar. teniendo que sentarse en la esquina de allá. Y llegaste a hacer el ordeño. Sí, yo lo ordeñábamos. Sí. Lo ordeñábamos. Qué bien. Qué bien. Maravilloso, fue una buena experiencia. Después ahí mismo en Elisa también me tocó darle clases también a los que mismos Eso tú estudiaban estás hablando conmigo. de que los 70 por ahí. Sí, yo me gradué en el año 73. 73. Entré en el 69. Me gradué en el 73 de agrónomo. Ya. Entonces, le daba clase a los mismos compañeros míos. Después, cuando pasé ya al último término, le daba clase a los míos y a los que estaban atrás de mí. Porque siempre eran... Eso era como un monitor. Sí, Era una un especie de monitor. Sí. Qué bien. Y entonces yo dominaba mucho la matemática. Y a ellos, todo lo que no entendían, cogían más de mí. Tú bregabas bien con Sí. los números. Los números se llevaban bien contigo. Oh, Ese los difícil. números eran mi alimentación. Sí, de verdad. Sí, Mira, Faña, y te dieron tu título y todo allá. claro. O sea que tú eres ingeniero agrónomo graduado de Agrónomo, LISA. porque ahí nada más daban agrónomo. Agrónomo. Entonces era por clasificación y daban 3 medallas. A mí, todos los años daban 3 medallas. A mí me tocó un año la medalla de plata. Y el último año me tocó la medalla de bronce. Había un muchacho muy inteligente de San Cristóbal, apellido Chala, que ganó la medalla de oro. Y había otro de Puerto Plata, que el apellido Bros. Sí, Ese ganó sí, la de plata y yo gané la de bronce. Ya. Había otro también muy inteligente de ahí de Canoa, de Vicente Noble, por ahí. Ah, ok, ya, sí. Y ese también en alguna oportunidad ganó plata, ganó bronce. Le decíamos Giró, todavía está vivo. Ellos- Giró, un saludo para ti. Daban medallas allá. Sí, Qué y bien. eso ayudaba a Eso, uno. Sí, porque motivaba. ahora cuando tú incentivaba. cometías errores, también Te daban tu pela. te quitaban los permisos de salida. A mí me dejaban ir a mi casa una vez al mes. Y Ya. si cometía un error, por ejemplo, un día nos encontraron fuera de recinto a una hora que no se podía salir Y te castigaban. ese mes no pudiste ir. Ese mes no te dejaban salir. ese mes no pudiste ir. Tuviste que esperar otro mes. Tenía que Y- trabajar. Y entonces. portarte bien. Claro. Sí, era un sistema. Aquí Sí, ahora sí. se habla de muchas libertades y de mucha expansión. Que no sé cuál es mejor, si el método antiguo o el método moderno, pero eso el futuro lo dirá. Ujú. Y Faña, y una vez ya graduado de LISA, ¿pudiste conseguir trabajo? Bueno, o tuviste tú sabes que o allá- tuviste que irte para Navarrete otra no, vez? en Elisa habían universidades que iban y daban becas. Ahí iba el Zamorano, Ah, ok. tú lo oíste mentar, ¿verdad? No. El Zamorano en Honduras. Eso lo dirigió una vez Carlos Aquino González. Ok. Pero antes de Carlos Aquino, cuando nosotros nos graduamos en Elisa, entonces fue una comisión allá a examinar a los profesionales agrónomos que nos habíamos graduado, a examinarnos para optar por una beca en el Zamorano. En Honduras. Y yo participé, me gané la beca. Entonces lo único que uno tenía que buscar era el pasaje. Te daban hospedaje. y Sí, todo te pagaban. Pero yo no pude conseguir el pasaje, No lo porque en mi pudiste. casa no había. No No había cómo. No había forma. Ay, Dios mío.
Y no fui. Perdiste esa oportunidad. La perdí. Ya. Y entonces. Bueno, ¿Qué- entonces qué hiciste? vine a la capital. Dije, bueno, yo voy para la capital a buscar trabajo. Ok. Y habían anunciado una... Un agrónomo cogió para la capital. a buscar trabajo. Yo dormí 4 días ahí frente a Agricultura, Ajá. donde estaba antes, que se quemó. Ok. Ya. Y En la me feria. quedé ahí, y dije, no me voy de aquí hasta que no consiga trabajo. Entonces ahí también había un examen de admisión. Entonces participé en el examen y pasé. Ah, qué bien. Entonces Conseguiste un puesto de agrónomo. conseguí un puesto de Qué felicidad. Sí. Señores, llegar no es fácil, ¿eh? No es fácil. Llegar no es fácil, pero la gran satisfacción que se tiene y que se experimenta es indescriptible. Y este es un hombre modelo de nuestro país en cuanto a su condición como profesional y los aportes Gracias. que le ha dado al país en toda su trayectoria. Vamos a ver unos mensajes que tienen nuestros auspiciadores. Retorno, seguiremos conversando con Leonardo Faña.